La extinción es el proceso por el cual desaparecen todos los miembros de una especie. A lo largo de la historia de la Tierra, este proceso ha sucedido muchas veces de manera natural, pero no vamos a devolvernos en el tiempo para hablar de lo que le pasó al megalodón. Vamos a hablar de lo que está pasando hoy en día, la acelerada tasa de extinción producida por las actividades humanas. Saludos terrícola, soy Rowens el Terrícola y en este video aprenderás qué es la extinción, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y la clasificación para los diferentes tipos de extinción que utilizan los científicos. Vamos pues. Como ya dije, la extinción es el proceso por el que desaparecen todos los miembros de una misma especie. Pero, ¿qué hace que se produzca realmente la extinción de especies? Bueno, la causa principal es solamente una: cambios en el hábitat que hacen que las condiciones ideales que la especie necesita para sobrevivir desaparezca. Esto sí puede ser causado por una gran variedad de factores, por ejemplo, factores biológicos, como la introducción de una especie invasora que llega a competir por los recursos y hace que se eliminen las fuentes de alimento, o más bien empiece a depredar a la especie que llega y de la que estamos hablando. Puede ser también la introducción de enfermedades, agentes patógenos como bacterias o hongos que pueden atacar a una especie en especial y hacer que mueran todos los individuos. También puede deberse a factores climáticos, por ejemplo, la elevación de la temperatura o la disminución de la temperatura, como lo hemos visto muchas veces a través de la historia. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy especial. Sí, es normal que a lo largo de la historia de la Tierra ha cambiado el clima varias veces. Ha estado más caliente, ha estado más frío, pero, lo normal es que esos cambios sucedan en un largo periodo de tiempo, entre 20.000 a 30.000 años o a veces más. Entonces las especies o se van adaptando paulatinamente o se van extinguiendo lentamente. Pero lo que no es normal es los cambios que nosotros estamos causando a esta velocidad. Los cambios que debían pasar en 20.000 años están pasando en 20 años. Y eso sí no es normal y eso nos va a traer muchos problemas. Entonces, además de los cambios en la temperatura, también puede ser un factor ambiental externo, como la caída de un meteorito, una fuerte erupción volcánica, terremotos, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores pueden causar que el hábitat cambie. Y si la especie necesitaba de ciertas condiciones para vivir y se las cambian, pues ya no va a poder vivir. Si ya no tiene alimento, si ya no tiene un lugar para vivir, si un virus la está infectando o si simplemente algo en su organismo interno ya no funciona, pues la especie poco a poco va a ir muriendo y se va a terminar extinguiendo. Pero a estas causas que fueron normales a lo largo de la historia de la Tierra, ahora debemos agregar las causas producidas por el ser humano, como la contaminación, la deforestación, la destrucción de los lechos marinos, la masiva introducción de especies invasoras. Y todo esto lo único que hace es aumentar y acelerar las causas de la extinción o los factores que llevan a que el ambiente sea destruido y las especies no puedan tener las condiciones necesarias para vivir. Y aquí viene una pregunta interesante que quiero que me pongan su respuesta en los comentarios, pero por favor respuestas serias. Las especies necesitan ciertas condiciones para vivir. Si las condiciones cambian, las especies se extinguen. Nosotros como humanos necesitamos ciertas condiciones para vivir. Necesitamos aire de cierta calidad. Necesitamos agua de cierta calidad. Necesitamos alimentos que provienen de la naturaleza, como la fruta, las verduras, la carne. Necesitamos mantener un equilibrio interno en nuestros iones y en nuestros minerales. La pregunta es, ¿qué cosas de las que estamos haciéndole al mundo creen que podría causar un cambio que nos podría terminar extinguiendo a nosotros mismos? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué factores creen que podrían causar esa extinción? Déjame en los comentarios aquí abajo y abramos el debate. Es bastante difícil saber realmente cuándo una especie está extinta o no, porque nuestra clasificación se basa en nuestro conocimiento y nuestro conocimiento es limitado. Hay ocasiones en que algunas especies se han declarado extintas porque se buscó donde normalmente vivían y no estaban, pero luego décadas después se ha encontrado un individuo viviendo en un lugar muy remoto que no era su zona de distribución normal porque tal vez se movió y logró escapar a la extinción. Por eso es
poco difícil realmente determinar cuándo está extinta y cuándo no. Pero para ayudarnos un poco con eso, los científicos han creado una serie de clasificaciones que permiten entender mejor cuál es la situación de una población, de una especie. La primera de ellas es la extinción local. Hay especies que se distribuyen en una gran zona geográfica, pero puede haber factores que lleven a que desaparezcan en un lugar específico. Hoy en día, mucho de eso se debe a la desaparición del hábitat y a la cacería. Un ejemplo perfecto es el jaguar en el Parque Nacional de Libera, en Argentina. Allí hubieron jaguares por mucho tiempo, pero en el siglo pasado, debido a la cacería, se eliminaron completamente, no había más jaguares. Pero gracias al trabajo de la Fundación Rewild Argentina, están reintroduciendo el jaguar aquí porque todavía había jaguares en otros lugares. Entonces, es como si te hubieran sacado de un barrio y te volvieran a meter a ese barrio otra vez. Esto es la extinción local, cuando una especie desaparece de una parte del área donde vive normalmente. Funcionalmente extinto. Este término se refiere a cuando quedan tan pocos miembros de una especie que ya simplemente no cumplen su función en el ecosistema. Un triste ejemplo de esto es el castaño americano. Este árbol hasta la mitad del siglo pasado se extendía por gran parte de los Estados Unidos y era supremamente importante en el funcionamiento de sus ecosistemas. Daba alimento tanto a especies animales como a muchas comunidades indígenas nativas. Pero ¿qué pasó? Alrededor del comienzo del siglo entró un hongo traído de Asia que empezó a infectar a estos árboles y en más o menos 50 años prácticamente acabó con todos los árboles, más de 3.500 millones de castaños americanos. Hoy en día solo quedan unos pocos individuos porque sus raíces aún siguen vivas, pero lo que pasa es que cuando el castaño joven nace, inmediatamente el hongo lo ataca y mata el nuevo nacimiento, pero no puede llegar a las raíces, por lo que las raíces siguen vivas y vuelve y nace, pero al crecer de nuevo lo atacan y así se mantiene. Entonces ya son tan pocos individuos y no son capaces de crecer que no aportan ningún valor al ecosistema. Por lo tanto, se dice que está funcionalmente extinto. La siguiente clasificación es extinto en la naturaleza. Esto es cuando ya no hay ningún individuo que esté en estado salvaje, sino los pocos que quedan están en cautiverio. Un ejemplo de esto es la guacamaya azul de Brasil, que hace muchos años se creó una película llamada Río, que se las recomiendo mucho, que hablaba sobre este problema, la extinción de la guacamaya azul. Hoy en día se calcula que quedan alrededor de 70 o 80 individuos en cautiverio en Brasil, pero ninguno todavía en estado salvaje. Ojalá que esta población crezca lo suficiente para poder de nuevo reintroducirla a la naturaleza. ¡Ey! Para un momento. Si este video te está sacando un poquito de la ignorancia, suscríbete para ver si YouTube te avisa cuando subo nuevos videos, porque pues los subo cada vez que se puede. Entonces ya saben, dale ahí, suscríbete y bueno, ahora sí, continuemos. Extinto o extinto globalmente es cuando el último miembro conocido y reconocido de una especie muere sin dejar descendencia. Un ejemplo de esto es la tortuga que se conoció por muchos años como el solitario George, que fue el último representante de la tortuga gigante de Pinta, que es una de las islas en el complejo de islas de las Galápagos. Este es un ejemplo de extinción global. Una vez que murió el solitario Jorge, ya nunca vamos a tener de nuevo una tortuga gigante de la isla de Pinta. Y el último término es extinción masiva, que es cuando en un breve periodo de tiempo desaparecen muchísimas especies en diferentes lugares de la Tierra y desaparecen de manera total, de manera global. Se dice que a lo largo de la Tierra hemos vivido 5 extinciones masivas y estamos viviendo la sexta, pero esta vez no causada por meteoritos ni volcanes, sino causada por las actividades humanas. Por eso debemos detenernos. Y el término peligro de extinción se utiliza para referirse a especies, animales, vegetales, hongos, etc., que se encuentran cerca de llegar a alguna de estas categorías y pues la peor de todas, extinto globalmente. ¿Conoces en Latinoamérica algún ejemplo de una especie en peligro de extinción, ya sea una especie vegetal o una especie animal?
déjamela en los comentarios. Y si has podido verla en persona, todavía más, déjala en los comentarios. Bueno, pero ¿cuáles son en sí las consecuencias de la extinción? ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que en la naturaleza todo está conectado y todo forma un equilibrio, ninguna especie sobra. Entonces, en el momento en que quitamos una o varias especies de un ecosistema, el equilibrio se altera. Y esto causa problemas porque se dejan de prestar los servicios ecosistémicos que son tan necesarios, tanto para las especies animales, vegetales, como para nosotros como seres humanos. Entonces, ese es el verdadero problema, que al quitar una especie causamos desequilibrio. Y realmente, por mucha ciencia que tengamos hoy en día, no sabemos qué desequilibrio se va a producir al quitar tantas especies de un ecosistema o al introducir tantas especies invasoras a un ecosistema. No sabemos realmente cómo va a reaccionar la naturaleza y las consecuencias que esto pueda traer. Un ejemplo de este desequilibrio es lo que está pasando en los bosques de Kelp en varias partes de la costa de California. Los bosques de Kelp son un ecosistema submarino que tradicionalmente posee una gran biodiversidad, pero que está siendo amenazada por la confluencia de muchos de estos factores. Vamos a hablar de algunos protagonistas de esta historia: las nutrias marinas, los erizos de mar, las algas de Kelp y el calor. Las nutrias marinas viven en los bosques de Kelp, al igual que muchos peces y muchos crustáceos y otros individuos más. Las nutrias marinas se alimentan de erizos y los erizos se alimentan de las algas. Y entre todos, cuando uno se alimenta del otro, mantiene un cierto equilibrio. Pero ¿qué pasa? Que debido a la cacería y debido a muchos factores también, las nutrias marinas prácticamente han desaparecido de muchos lugares donde están los bosques de Kelp. Al no haber un control por parte de las nutrias marinas sobre los erizos crecen desproporcionadamente y empiezan a comer prácticamente todo el Kelp que encuentran, llegando a un punto en que ya no hay ni siquiera comida para los mismos erizos ni para los otros muchos peces y crustáceos que también dependían del bosque de Kelp. Y para empeorar más la situación, el Kelp necesita estar en unas aguas relativamente frías para poder crecer. Pero esta zona ha venido experimentando un ascenso rápido de la temperatura, es decir, se está calentando el agua cada vez más y el Kelp no crece muy bien en aguas calientes. Entonces, estas algas necesitan frío y un cierto equilibrio para mantenerse, pero ahora están con agua caliente y los erizos se las están comiendo a más no poder. Lo que va a pasar es que este ecosistema, que fue muy rico en especies, cuando los erizos acaben con todo el Kelp, se va a convertir en un desierto bajo el agua, porque ya no habrá comida ni para los erizos ni para ninguna otra de las especies que allí vivía. Y todo por empezar a quitar a las nutrias. Ven como la desaparición de una sola especie puede producir desequilibrio en todo el ecosistema y a la larga destruir el ecosistema. Por eso es tan importante los trabajos de conservación para mantener el equilibrio de los ecosistemas, porque nosotros no sabemos realmente qué va a pasar y al final también nosotros salimos perjudicados, porque por ejemplo todos los pescadores que necesitaban de los peces del bosque de Kelp pues simplemente ya no los tienen. Si este video te sacó un poquito de la ignorancia, piensa en algún terrícola que también necesite salir y compárteselo, no seas egoísta. Por ahora me despido, soy Rowen el Terrícola. En el próximo video te estaré hablando de la otra cara de la moneda de la extinción, la biodiversidad y su importancia. Hasta la próxima. Saludos, terrícolas.